la cura para la culpa. La cura para la culpa. Y vamos a hacer una descripción. Si vamos a hablar de la culpa, vamos a hacer una descripción de lo que es la culpa. Tal vez no es la definición, pero vamos a ver las cosas de manera más digerible, de una manera más sencilla pero concreta. Y entendemos por culpa es un dolor en la conciencia que se impone el propio individuo al dictaminar que ha cometido un error. La culpa, cuando tú sientes la culpa, cuando te sientes culpable, hay un dolor en la conciencia que nosotros mismos nos imponemos, pues hemos reconocido, hemos determinado que hemos cometido un error. ¿Qué tipo de errores? Son muchos. Puede ser el traicionar a una persona, puede ser causarle un daño a otro. Como padres muchas de las veces sentimos culpa porque dedicamos mucho tiempo a labores, actividades, al trabajo, y de quién nos olvidamos y dejamos al último, y a quién no les dedicamos el tiempo, a nuestros hijos. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos culpables. ¿De qué más podemos sentir culpa? Como hijos de Dios, podemos sentir culpa de desobedecerle con conductas y acciones pecaminosas. Y en esas conductas y acciones pecaminosas puede ser el tomar, el mentir, el robar, el fornicar. Y esas conductas, tal vez en el momento, con las personas, el lugar, estamos y lo vemos de una manera natural, lo vemos como algo normal, y puede ser que hasta te sientas a gusto mientras estás ahí en esa situación, en esa condición, en ese ambiente. Pero te retiras de ese lugar, se te baja el efecto, o al día siguiente y te sientes con la culpa y dices, le fallé al Señor, y dices, le fallé a mi familia, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposa, le fallé a mi esposo, le fallé a mi patrón. No sabemos a quién le hemos fallado, pero viene en nosotros ese sentimiento de culpa. Y podemos ver que la culpa acarrea consecuencias, acarrea sentimientos en nosotros que no son nada agradables. No únicamente son pensamientos míos, sino que investigué de manera secular y de manera espiritual qué es lo que acarrea la culpa a nuestra vida. Y una persona que se siente culpable es una persona triste. Muchas de las veces puede estar rodeada de personas, rodeada de amigos, pero es una persona que se siente sola. Una persona que sufre de ansiedad, que sufre de depresión, que sufre vergüenza, que sufre de desánimo. Muchas de las veces la persona que sufre de culpa y que ha escuchado la palabra de Dios es alguien que no está viviendo conforme al propósito de Dios. Es alguien que vive de una manera diferente como el Señor lo ha establecido. Podemos ver y decir en la iglesia, hermano, invitan a una actividad, yo soy el primero. El pastor, el hermano, la hermana dicen algo, gloria a Dios, amén, aleluya.
pero en el mundo es un mundano. Y la Biblia nos habla que si hay algo que Dios detesta, es esta conducta. Si hay una conducta que a Dios le da asco, es que no seamos ni fríos ni calientes. ¿Y por qué digo que a Dios le da asco? Porque dice, si no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Yo te desecharé. Todos hemos sentido culpa alguna vez. Todos hemos cometido errores. Todos nos hemos equivocado más de alguna vez. Y si cometemos un error, lo primero que tratamos es de solucionarlo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a nuestro carro y le damos un pegoncito a otro carro y se le dobla la lámina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a bajar y le metemos la mano a ver si le podemos sacar el golpe, ¿verdad? Y le tallamos. Y queremos solucionar las cosas, ¿verdad? Queremos solucionar aquellos errores que hemos cometido. ¿Y de qué forma es en la que nosotros queremos solucionar el error, solucionar el pecado y terminar con la culpa que sentimos porque le hemos fallado al Señor, porque hemos fallado en nuestra familia, porque hemos fallado en nuestros seres queridos? Y muchas de las veces erróneamente podemos llegar a pensar, le he fallado al pastor. Al pastor no le falla. Le he fallado a los hermanos. A los hermanos no se les falla. Se le falla al Señor. Y comentaba una vez un predicador y decía que una persona había confesado que la manera en la que ella quería solucionar su culpa, dice que se iba al patio de su casa. ¿Y qué creen que hacía esta persona? Agarraba una pala, hacía un pozo y gritaba ahí la causa por la cual se sentía culpable. Y después de gritar, agarraba la pala, tapaba aquel pozo y de esa manera quería solucionar aquel error que había cometido. ¿Ustedes creen que así se solucionan los problemas? ¿Que así se termina la culpa? ¿Que así queda todo resuelto? Como esposos, cuando cometemos un error, ¿qué hacemos? Si nosotros no tenemos el hábito de regalar flores, de regalar chocolates, y llega usted a su casa con flores o chocolates, olvídese que le van a decir gracias, mi amor. Le van a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que me traes flores? Y así somos, ¿verdad? Tratamos de dar un presente porque sabemos que cuando se entere la esposa que hicimos algo, cualquier situación, va a haber problemas si tratamos de remediar, de adelantar. O si sabemos que nuestra esposa está enojada y llegamos queriendo hacer un cariño, queriendo tener un detalle. Si nunca ayuda en la casa, pues te ayudo a barrer, te ayudo a trapear. Queremos solucionar. Queremos dejar de cargar con aquella culpa que traemos sobre nosotros. Como padres, cuando sentimos la culpa de que no podemos pasar el tiempo con nuestros hijos, ¿qué es lo primero que se hace? Se les da regalos a los hijos y se les da dinero. Y de esta manera no se está solucionando el problema de raíz. No se está acabando con la culpa. O tal vez la estamos disfrazando y decimos, bueno, ya estoy cumpliendo con mi hijo, tal vez no puedo estar con él
pero es porque quiero darle lo mejor que se pueda. Y somos tan hábiles para disfrazar nuestra culpa que luego decimos, yo quiero darle a mi hijo lo que a mí no me dieron. Yo quiero que a él no le falte lo que a mí me faltó. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Ustedes de qué es lo que más se acuerdan cuando eran niños? ¿De qué es lo que más se acuerdan cuando eran niños? Yo sí recuerdo cuando era niño algunas cositas que me regalaron. Recuerdo la primera bicicleta que me regalaron, era una de color naranja con negro y tenía llantitas, no se me olvida. Pero de los momentos que a mí me daban felicidad, era un día en la mañana, junto con todos mis hermanos, irnos a un río. Y yo recuerdo que cuando está el temporal de lluvias, hay zacatito verde, y ese aroma en la mañana de lluvia, y estar todos mis hermanos tomando leche, y después de eso nos íbamos a desayunar, y la mamá ya tenía la comida, un guisado y las tortillas hechas a mano. Era el tiempo que pasaba con mi papá. Y yo recuerdo que había un tiempo en una edad en la que yo andaba con mi papá y andábamos trabajando en el campo, y yo decía, mi papá lo sabe todo, no hay una cosa que no sepa solucionar. Y andábamos y que ya reventaba la cerca, y que si la camioneta no prendía la reempujábamos y la prendíamos. Yo decía, ¿cómo sabe tanto mi papá? Y eran esos recuerdos. ¿De qué se va a acordar tu hijo? Del momento que pases con él. No se va a acordar y no va a ser grato para él a lo mejor eso que tú dices, le voy a dar 100 pesos a mi hijo ahora porque no pude estar toda la semana con él por andar trabajando. Pero queremos calmar esa culpa, esa carga que traemos sobre nosotros. Cuando cometemos un pecado, cuando nos equivocamos, cuando le fallamos al Señor, también queremos solucionar el problema. Y muchas de las veces nosotros queremos dejar de cargar esa culpa y decimos, para sentirnos bien, voy a ayudar en la iglesia. No, pues que ahora vamos a encargar, hermanos. Yo pongo 1 tonelada de cemento para que se siga encargando y le pago una semana de baño. ¿Es malo hacer esto? No es malo. E incluso el apóstol Pablo nos motivaba para apoyar a la obra, ¿verdad? Pero el Señor quiere que lo hagamos no con el fin de calmar nuestra culpa, no con el fin de querer tapar un problema. Podemos nosotros decir, yo voy a ayudar económicamente a las personas, y hay personas que son muy buenas o muy dadivosas y donan, hacen donativos, apoyan a una persona necesitada, pero no lo hacen realmente de corazón porque a ellos les nazca ayudar, porque ellos quieren calmar en su conciencia algo malo, un error que han hecho, y de esta manera pueden sentirse más tranquilos. Y volvemos a lo mismo. No es malo ayudar a las personas, incluso la palabra nos dice de la ayuda mutua, no nos olvidemos. ¿Y qué nos dice? Que lo hagamos primeramente con quiénes? Con los de la familia, en la fe, con los que estamos aquí en la iglesia primeramente. Es algo bueno, pero que no lo hagamos para decir, traigo tantos pecados cargados, voy a apoyar, y creyendo erróneamente que de esa manera vamos a ser juntos con el Señor. Nosotros queremos calmar a como se pueda nuestra culpa. ¿Qué otras cosas se hacen a menudo para tratar de tapar el error? Podemos decir, voy a ir al culto, porque tiene ya varios domingos, ya varias semanas que no voy al culto, porque cometí este error y voy a ir al culto para sentirme. Yo le aseguro
que alguien que piensa en venir al templo para cubrir esa culpa sale de ese lugar y sale igual, a menos de que el propósito sea genuino de venir a ponerse a cuentas con el Señor. Y hay un punto que es un punto muy, tal vez poco creíble, pero hay quienes dicen, le voy a servir al Señor para tapar mi culpa. Voy a apoyar en algún ministerio para cubrir, para sentirme bien, para ya no sentirme mal, para ya no sentir esta carga de aquel problema que llevo cargando, de aquella situación que llevo en mi conciencia, que llevo en mi mente, que llevo sobre mis hombros y que me tiene cansado. Hermanos, ¿es malo servirle al Señor? No es malo. Y el Señor nos lo dice en su palabra, que le sirvamos, ¿verdad? Y sabemos que no hay un servicio que sea más importante que otro, que tenga delante de Dios más valor. Si nosotros le servimos a Dios limpiando el templo, si nosotros le servimos a Dios, hermanos, vamos a hacer esta actividad, este culto, vamos a llevar el pueblo, hermanos, vamos a mover el sonido, hermanos, vamos a preparar alimentos, vamos a servir, vamos a atender, vamos a ir a repartir volantes. Todo esto es agradable delante de Dios, pero nunca lo hagamos nosotros como para decir, de esta manera yo me voy a poner a cuentas con el Señor. La culpa es una carga, la culpa es algo que agobia, es algo que da tristeza, es algo que cansa. Hermanos, si hemos vivido tratando erróneamente de cubrir, de compensar, de quitar esa culpa de nosotros, el día de hoy el Señor te dice cuál es la verdadera cura para la culpa, cuál es la verdadera solución para la culpa. No es necesario que regales tu dinero, no es necesario que des presentes, que des detalles, que hagas algo tratando de quitar esa culpa de tu mente. No es necesario y no es grato delante del Señor también, porque ¿qué dice de aquel que se presenta a entregar su ofrenda en el altar, pero tiene algo con su hermano? ¿Qué es lo que dice? Primero arregla tu problema. Primero arregla tu problema con el hermano y luego trae tu ofrenda. Lo primero que vamos a hacer en esta noche es lo debido para no cargar más con esa culpa. La cura para la culpa es arrepentirte de todos tus errores, de todas tus faltas y todos tus pecados y pedirle perdón a Dios. Debemos de tener la disposición de cambiar. Pero así es la solución, la verdadera solución de raíz para ya no cargar más con esa culpa. Arrepentirnos del error que cometimos, de la falta o del pecado que trae esa culpa a nuestra vida, a nuestra mente. Necesitamos, al arrepentirnos, reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios, que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Arrepentirse es reconocer: sí, Señor, me equivoqué. Y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que fallé. Y sobre todo, estar a la disposición de cambiar. Ya no basta con sentir culpa porque el día de ayer me junté con mi amigo y estando en el juego me dijo: vamos a apostar,
vamos a tomar, fúmate un cigarro, y tú accediste. Y al siguiente día está ahí esa culpa moral, esa culpa en tu conciencia. Y dices, bueno, hermanos, ¿en qué puedo apoyar en el templo? ¿Qué puedo hacer? Y queriendo solucionar, no. Arrepiente, pídele perdón al Señor y está en la disposición de cambiar. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón al Señor? Isaías 53:5 nos lo dice. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. A nosotros eran los que nos correspondía pagar y morir en la cruz del Calvario. Luego entonces, el día de hoy tenemos dos opciones. ¿Cuál decisión vas a tomar, hermano? ¿Cuál decisión vas a tomar? Cuando el Señor fue crucificado como cordero, fue llevado al matadero, enmudecido. El Señor no decía palabra. El Señor lo injuriaba, le gritaba. Si eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate. Si salvaste a muchos, sálvate a ti mismo. Y el Señor, ¿qué hacía? El Señor callaba. Había dos malhechores. Había dos hombres que merecían estar en la cruz. Uno de ellos le injuriaba. Uno de ellos le maldecía. Uno de ellos le señalaba. Pero el otro vio en el Señor Jesucristo algo que yo es lo que espero que veas el día de hoy. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo ese malhechor que reconoció al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Le dijo al otro: tú y yo merecemos estar aquí, en este lugar, en esta cruz, pero Él no merece estar aquí. Él no hizo nada para estar aquí, no merece, pero tú y yo sí lo merecemos. Fue eso, reconocer que se había equivocado. Hermanos, para aceptar a Cristo se necesita valor. Y con valor, yo les pregunto, ¿cuántos reconocemos que hemos cometido errores? ¿Cuántos reconocemos que hemos fallado? ¿Cuántos reconocemos que hemos pecado? ¿Reconocemos esto? ¿Reconocemos que nos hemos equivocado? Así es. Fue lo primero que hizo este malhechor. Se arrepintió. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y yo quiero, hermanos, que todos los que estamos aquí conozcamos a ese malhechor. ¿Quieren conocer ustedes a ese malhechor? Hay que ir al cielo para conocer a ese malhechor, porque ese malhechor ya está en el cielo. Porque le dijo el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Somos malhechores, pero tenemos
por la gracia de Dios, por su amor y su bondad, la bendición del día de hoy, comprar ese boleto para ir al paraíso. Comprar ese boleto para ir a la patria celestial. El otro malhechor que hacía, se seguía burlando, se seguía riendo, seguía maldiciendo y retando al Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto tiempo has cargado con la culpa. Yo no sé qué tan grande sea la culpa que puedas traer sobre tus hombros, que puedas traer en tu conciencia, que puedas traer en tu corazón. Pero aquí está el que pagó por tus culpas y pecados. Aquí está el que quiere limpiarte, el que quiere renovarte, hacerte nueva persona y que salgas de este lugar sin ninguna carga en ti, sin ninguna culpa en tu mente, que salgas completamente descansado en el Señor. No importa, repito, qué tan grande sea la culpa, qué tan grande sea el pecado, qué tan grande sea la acción, cuántas veces la has hecho, no importa, porque el Señor tiene poder para limpiarnos de todo pecado por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Sangre preciosa derramada para limpiarnos de toda culpa y de todo pecado. Ya no hay por qué cargar la culpa. Ya no hay por qué sentir que alguien te va a señalar por tus acciones. Porque ¿quiénes somos para señalar? ¿Quiénes somos para nosotros decir se ha equivocado? Y esto es algo que debemos de cuidar y les invito a que no seamos parte de estas prácticas, que si algún día alguno de nosotros comete algún error, o muchas de las veces puede ser de nuestra vida pasada, que el hermano se llegue a enterar que el hermano Juan, antes de conocer al Señor, tenía una conducta, cometió alguna acción. Oh, el hermano Juan, hermanos, voltea a verte a ti mismo y recuerda las acciones que hemos cometido. Amén. ¿Quiénes estaban cuando estaba aquella mujer que había pecado, que había adulterado? ¿Quiénes estaban ahí señalándolas? Había fariseos, había hombres que supuestamente servían al Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No caigamos en este error de algún día llegar a señalar, a querer asombrarnos y decir, ha sido un pecador, se ha equivocado y mira cómo se desvió, cómo se descarrió. Todos somos pecadores, todos hemos fallado y todos hemos traído culpa sobre nuestros hombros, pero ya no hay más necesidad de cargar con esa culpa. Somos malhechores, ¿estamos de acuerdo? Amén. Si somos malhechores, sí. Todos. Amén. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál malhechor vamos a hacer? ¿El que siguió injuriando al Señor? ¿Que siguió señalando? ¿O el que reconoció que necesitaba de Él para alcanzar la vida eterna? El que necesitaba de Él para ser libre de toda culpa y de todo pecado. Yo les invito, hermanos, en esta hora, grande o pequeña que sea nuestra culpa, digamos al Señor, el pecado que originó esta culpa la pongo en tus manos. ¿Para qué? Para que seas sepultado en lo más profundo de la mar. Hermanos, el Señor sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar, y una vez que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo, cuando quiera venir a tu mente, es que cometiste aquel pecado, reprende que es el enemigo, porque el único que quiere desenterrar nuestros pecados es el enemigo de nuestras almas, es el diablo, es Satanás,
pero hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.